Hola, mi nombre es Anel Portilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología y el día de hoy voy a hablarles sobre un artículo que se titula Caninos superiores retenidos por palatino. Los caninos superiores permanentes van a ser las segundas piezas dentarias que van a tener más frecuencia de retención ósea después de los terceros molares. Tenemos que cumplen un papel importante en la estética, en la fusión y en el mantenimiento de las relaciones contactantes. Por ello es de importancia poder ubicarlos en el arco dentario. Tenemos que los dientes impactados son aquellos que presentan un retraso en su erupción o que no podrán erupcionar de manera completa. El diagnóstico se realiza mediante examen clínico radiográfico y clínico. Los caninos permanentes son el segundo diente con más frecuencia de quedar impactados, van a representar entre el 1 al 2% de la población y cuando la condición es identificada en estadios tempranos, la extracción de los caninos deciduos en algunos casos va a permitir la corrección de la senda y erupción en una posición relativamente correcta. Este tratamiento interceptivo podría reducir las complicaciones asociadas a la impactación palatina de los caninos, como la resorción radicular de los incisivos laterales y la necesidad de una intervención quirúrgica y ortodóntica en tiempo posterior. Tenemos que el 85% de las impactaciones de los caninos superiores son por palatino y el 15% por vestibular. La falta de espacio y el desarrollo vertical están asociados con una impactación vestibular y las cúspides impactadas vestibularmente erupcionan, lo van a hacer de una manera vertical y en una posición más alta en el alveolo. La densidad ósea palatina, la presencia de una mucosa más gruesa, así como una posición más horizontal, hace que las cúspides caninas desplazadas hacia palatino raramente erupcionen sin la necesidad de un tratamiento ortodóntico complejo. Las impactaciones palatinas de los caninos superiores ocurren 2 veces más en pacientes femeninos que en pacientes masculinos y tiene una alta incidencia familiar y son 5 veces más comunes en pacientes de raza blanca que en aquellos de ascendencia asiática. La mayoría de los caninos impactados son asintomáticos y comúnmente diagnosticados en un examen de rutina dental u ortodóntico. Aunque el canino impactado puede no causar ningún efecto adverso, en otros casos puede provocar severas secuelas. Por ello, un diagnóstico temprano, continuo monitoreo y manejo de caninos ectópicos es importante. El mayor riesgo está en la reabsorción radicular de dientes adyacentes, donde la reabsorción severa involucra la pulpa, siendo demostrado que ocurre en pacientes desde los 9 hasta los 23 años. Tenemos que en un estudio radiográfico realizado por Erickson y Curro encontraron que la reabsorción radicular de los dientes adyacentes ocurría en el 12,50% de los casos de niños entre 10 a 13 años. Y en otro estudio de Becker y Chaoshu, tenemos que fue hecho en el 2005, consideran que las reabsorciones son más frecuentes en el sexo femenino. La metodología del tratamiento ortodóntico depende de varios factores, como son la localización del diente impactado en el arco con respecto a los dientes adyacentes, la distancia del plano oclusal, el apiñamiento de la corona, la angulación que adopte el canino, la posibilidad de anquilosis, la reabsorción radicular o dilaceración. Generalmente los caninos impactados o anquilosados horizontalmente son los más difíciles de tratar y tienen el peor pronóstico. En algunos casos la extracción va a ser lo más indicado. Los caninos impactados palatinamente suelen estar acompañados de otras anomalías de tamaño, forma, número y estructura. La investigación apunta que el 33% de los pacientes con caninos de impactación palatina presentan agenesias. Esta frecuencia es 4 a 9 veces mayor en la población general y el 47,70% de los casos de estos pacientes presentan incisivos laterales pequeños, conoides o ausentes. Vamos a tener que existen opciones múltiples para evaluar radiográficamente la impactación de caninos. Tenemos las radiografías oclusales, que su ubicación es antero-posterior y se utilizan en 2 métodos, el de Simpson, que consiste en un haz de rayos perpendicular a la placa y paralelo al eje de los incisivos, y el de Bellot, en el que el haz de rayos no es perpendicular. El primero, es decir, el método de Simpson, es el más exacto. Y en el maxilar se prefiere la técnica de paralelismo de Jacobs.
Las radiografías oclusales son las más exactas en diagnosticar la posición del canino en una relación a la línea media. Tenemos también la radiografía lateral de cráneo, que son útiles en la determinación de la posición antero-posterior, así como su inclinación y localización en el alvéolo. Tenemos la tomografía computarizada, que actualmente se usa en Estados Unidos, en Europa, en Australia y Nueva Zelanda, y es la técnica más difundida para observar la trayectoria tridimensional del canino. Informa la presencia o ausencia del canino, el tamaño del folículo, la inclinación de su eje axial, la posición vestibular o palatina, la cantidad de hueso que lo recubre, situación y reabsorción de las piezas vecinas y consideraciones anatómicas locales y estado de desarrollo. Descripción y análisis del trazado propuesto sobre la radiografía panorámica. Cuando los ortodoncistas, sobre todo los menos experimentados, se enfrentan a una situación clínica con características descriptivas, son muchas las interrogantes que se plantean sobre la posible ubicación de los caninos, con éxito en el arco dentario. Frecuentemente esta duda, de la cual es el límite de la posición de retención para lograr éxito en el acomodamiento final mediante palatología ortodóntica. Proponemos un simple trazado que se puede hacer sobre la ortopantomografía, que es decir, la radiografía panorámica. Se van a marcar líneas tangentes en la pared externa de las fosas nasales que se continúan en los ejes longitudinales de los caninos retenidos de ambos lados. Si queda constituida una figura geométrica de apariencia de rombo, romboide o también una punta de flecha, significa que el extremo de la raíz se encuentra próximo a la posición que anatómicamente le pertenece. Más que todo es que cuando nosotros traccionamos la pieza retenida, lo que estamos haciendo es movilizar la corona en mayor proporción y a través del hueso, sacando a la pieza dentaria de su inclinación anómala y dándole un tip correspondiente. Una vez concluido el enderezamiento, el lápiz se queda en una posición muy cercana a la posición original en sentido mesiodistal y solo va a haber cambio de dirección enderezándose el eje de la pieza dentaria. Si la imagen descrita se da, la posibilidad de tener éxito en la mecánica de posicionamiento de las piezas retenidas será posible. Con respecto a la radiografía periapical, al caso se puede observar la integridad del periodonto de las piezas retenidas laterales y premolares. En la mecánica del reposicionamiento deberemos tener en cuenta clínicamente su relación con los dientes vencinos, el daño que se puede ocasionar a esas piezas dentarias, la cantidad de distancia que debe ser desplazado, el espacio disponible, el espacio requerido para su ubicación, así como también una posible anquilosis no detectable en la mayor parte en los casos de los estudios radiográficos. Cuando el ápice del canino en retención ósea se encuentra muy hacia distal de la fosa canina y las raíces de los premolares invaden la figura geométrica descrita, se deberían utilizar mecánicas más complejas con cuplas para colocar el eje vertical del canino en la posición correspondiente, en algunos casos imposible de lograr. Es posible también encontrar un solo canino retenido y para eso utilizaremos la misma metodología para decidir su posible recuperación, pero con la imagen de un solo lado. Por ejemplo, acá tenemos el ápice de la pieza 2-3 en su zona próxima a la pared externa de la fosa nasal periapical correspondiente al caso de la figura anterior. Después de analizar y valorar los datos precedentes, si la decisión es conservadora, se planifica la biomecánica a emplear. Posibles variantes en relación al trazado lineal. Cuando el ápice del canino retenido se encuentra muy por distal de la posición descripta y con proyección de las raíces de los premolares sobre las figuras geométricas mencionadas, es posible ubicación en el arco dental. La posible ubicación en el arco dentario va a ser casi imposible. La posibilidad de mejorar su ubicación hacia mesial lo da su trayectoria de descenso hacia su ubicación en el arco dentario para ir modificando el eje del canino en sentido mesial. Se debe evaluar en el estudio la posición de las raíces de los premolares adyacentes. Si las proyecciones de las raíces de los premolares adyacentes ingresan dentro de la figura geométrica creada en el trazo, se convertirá en un obstáculo más para lograr la alineación y nivelación de los caninos retenidos. Bueno, como conclusión podemos decir que es de utilidad el uso del trazado lineal de la figura geométrica romboidal sobre la radiografía panorámica como ayuda en la toma de decisiones para la ubicación de caninos retenidos por palatino después de
valorar clínicamente su factibilidad. Tenemos que la posición del canino en el maxilar puede ser determinada con sencillez y bajo costo utilizando una radiografía panorámica. La posibilidad de ubicarlo correctamente depende de una serie de factores, entre ellos lo que es la relación del ápice del canino con respecto a su pared externa de fosas nasales y al espacio que ocupará en su posición definitiva en el arco dentario. Cuando se observa que las raíces de los premolares se interponen invadiendo la estructura geométrica romboidal que proponemos realizar en el trazado sobre la radiografía panorámica, puede significar que existe peligro de dañarlas, y en estos casos habrá que evaluar una posible exodoncia de los caninos. Si bien técnicamente existen en la actualidad métodos de diagnósticos en 3D que dan imágenes tridimensionales, no descartamos el uso de la metodología descripta, donde el costo-beneficio es alto debido a su fácil implementación, bajo costo y menores radiaciones emitidas. En nuestra práctica clínica se obtuvo alta correspondencia en el uso del trazado de la figura geométrica romboidal diseñada por la radiografía panorámica para la recuperación de caninos retenidos por palatino. Eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias.